Ebru se sentó en el sofá de su acogedor apartamento en Madrid, mirando por la ventana mientras el sol se ponía tras los edificios. Era una vista que había contemplado muchas veces, pero hoy sentía que algo en su interior necesitaba salir. No era habitual en ella compartir sus pensamientos más profundos, pero había un secreto que la había estado consumiendo, y sentía que era el momento de contarlo. «Hola, soy Ebru», comenzó a decir en voz alta, como si estuviera hablando con un amigo imaginario. «Normalmente no soy de las que se desahogan, pero esta historia ha estado guardada en mi corazón durante tanto tiempo que ya no puedo soportarlo más. A veces lo que llevamos dentro se acumula tanto que necesitamos compartirlo para sentirnos aliviados». Tenía 38 años, de estatura media y una figura que podría describirse como un poco robusta, pero siempre se había cuidado. Estaba casada con Javier, un hombre que trabajaba como albañil. Su trabajo lo llevaba a menudo fuera de la ciudad, lo que significaba que pasaba mucho tiempo sola en casa. Al principio le costó acostumbrarse a esa soledad, pero con el tiempo había aprendido a organizar su vida en torno a ella. La tranquilidad se había convertido en su compañera, aunque a veces esa misma tranquilidad empezaba a carcomerla por dentro. Ebru vivía en un edificio donde todos sus vecinos eran familiares de su esposo. Era una comunidad unida, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Uno de esos vecinos era Olegario, un hombre de modales respetuosos y una actitud seria. Cuando Javier salía de casa para trabajar, a menudo le decía a Ebru que se quedara con Olegario, confiando en que él la cuidaría. Y en verdad, eso le daba tranquilidad a Ebru, porque siempre había considerado a Olegario como una persona de confianza. Nunca había escuchado de él un comentario despectivo ni había presenciado un comportamiento inapropiado. Una tarde, mientras Javier estaba fuera, Ebru decidió salir a dar un paseo por el barrio. Caminó por las calles adoquinadas, disfrutando del aire fresco y del murmullo de la gente. Se detuvo en una pequeña cafetería, donde el aroma del café recién hecho la envolvió. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café con leche. Mientras esperaba, observó a los transeúntes, cada uno con su propia historia, sus propias preocupaciones. Cuando su café llegó, Ebru tomó un sorbo y sintió como el calor del líquido la reconfortaba. En ese momento su mente divagó hacia Olegario. Recordó las veces que habían charlado en el pasillo, sus conversaciones sobre la vida y el trabajo. Era un hombre amable, siempre dispuesto a escuchar. Pero había algo más en el que la intrigaba, una conexión que no podía explicar del todo. Mientras el sol se ocultaba, Ebru sintió que la soledad la envolvía de nuevo. Pensó en cómo había aprendido a convivir con ella, pero también en cómo a veces deseaba tener a alguien con quien compartir sus pensamientos. La idea de confesarle a Olegario lo que sentía comenzó a tomar forma en su mente. Pero, ¿era correcto? ¿No sería eso traicionar a Javier? Regresó a casa con el corazón acelerado, sintiendo que había abierto una puerta que quizás no debería haber tocado. Se sentó en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención. Su mente estaba ocupada con la imagen de Olegario, su voz, su risa. Era un dilema que la atormentaba, y sabía que debía resolverlo antes de que se convirtiera en algo más grande. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ebru se preguntó si alguna vez podría hablar con Olegario sobre sus sentimientos. ¿Sería capaz de hacerlo sin poner en peligro su matrimonio? La incertidumbre la mantenía despierta, y el silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Era su cumpleaños, un día que parecía haber pasado desapercibido para todos, especialmente para su marido, Javier. Al levantarse esa mañana, no había recibido ni una llamada ni un mensaje. La decepción la invadió y ni siquiera se molestó en comprarse un pequeño pastel para celebrarlo. Por la tarde, mientras se sentaba en el balcón con una taza de café en la mano, disfrutando del suave calor del sol, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con Olegario, su vecino, que sostenía un pequeño pastel y sonreía de manera cálida. «Feliz cumpleaños, Ebru», dijo con sinceridad.
En ese instante algo en su interior se suavizó. Se sentaron juntos en el balcón, y Ebru apagó las velas del pastel mientras Olegario la miraba con una expresión de alegría genuina. Compartieron risas y anécdotas, y Ebru se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien de esa manera. La conversación fluyó de forma natural, como si fueran viejos amigos, y por un momento, la tristeza de su cumpleaños olvidado se desvaneció. Después de un rato, Olegario le extendió un paquete envuelto con cuidado. «Esto es un pequeño regalo», dijo con una sonrisa traviesa. Ebru lo abrió con curiosidad y descubrió un vestido. No era algo que normalmente usaría, era un modelo un poco más atrevido de lo que solía elegir. Sin embargo, era elegante y parecía haber sido escogido con esmero. «Gracias, Olegario. Pero sabes que no suelo llevar este tipo de cosas», respondió, sintiéndose un poco avergonzada. Él se rió suavemente. «Lo sé. Pero puedes ponértelo en casa para sentirte bien contigo misma», dijo, y esas palabras resonaron en su mente más de lo que esperaba. Esa noche, mientras sostenía el vestido entre sus manos, el tejido suave y sedoso le recordaba lo que era sentirse deseada. Se miró en el espejo, sosteniendo el vestido frente a ella. «¿Quién lo verá?», se preguntó en voz baja. Era solo un regalo, un simple gesto de amabilidad. A medida que se miraba en el espejo, una sensación olvidada comenzó a aflorar en su interior. La sensación de ser apreciada, de ser vista, era algo que no había experimentado en años. Ebru sintió como si una identidad olvidada emergiera del suave tejido del vestido que Olegario le había regalado. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidió ir al salón. Al abrir la puerta, se encontró con Olegario, que la esperaba con una expresión de admiración en su rostro. Sus ojos recorrieron su figura por un instante y luego, con una sonrisa tímida, dijo: «Te queda realmente bien». En ese momento el calor que sintió en su rostro se extendió hasta su corazón. No hubo necesidad de palabras, el silencio entre ellos estaba cargado de significados no expresados. Cada mirada parecía contar más que cualquier frase, como si sus ojos intercambiaran agradecimientos y aprobaciones silenciosas. Mientras tanto, el eco de las risas y las anécdotas compartidas aún resonaba en el aire. Ebru recordó que en medio de la celebración, habían disfrutado de los pasteles, riendo y hablando de cosas triviales. Sin embargo, ahora, en este nuevo momento, todo parecía cobrar un significado más profundo. Decidió que era hora de llevar su plato vacío a la cocina. Mientras se dirigía hacia allí, sintió que el ambiente se había vuelto más denso, más cargado de emociones. Al llegar a la cocina, comenzó a enjuagar el plato antes de colocarlo en el lavavajillas. Fue entonces cuando Olegario entró, también con un plato vacío en la mano. «Déjame ponerlo aquí», dijo con voz suave, casi un susurro. Ebru se giró y se dio cuenta de que la distancia entre ellos era mínima, como si un solo aliento pudiera unirlos. El sonido de su corazón resonaba más fuerte que el agua corriendo del grifo. En un instante sus manos se rozaron sobre la encimera, y el tiempo pareció detenerse. No había palabras que pudieran romper la tensión del momento. Se miraron a los ojos, y en ese silencio, el peso de los años de soledad y la falta de conexión se sintieron de manera abrumadora. Era como si una puerta dentro de Ebru se hubiera abierto, liberando una calidez que había estado reprimida durante tanto tiempo. La intensidad del momento era indescriptible, cada segundo se alargaba, y el mundo exterior parecía desvanecerse. Las risas del cumpleaños, los pasteles y las velas se convirtieron en un eco lejano, mientras que la conexión entre ellos se hacía más palpable. En ese instante Ebru comprendió que había algo más que una simple amistad entre ellos, algo que había estado esperando a ser reconocido. Ebru se quedó en la cocina, sintiendo como el agua del grifo caía con un sonido casi hipnótico, resonando en su interior como un eco de sus propios pensamientos. Las palabras parecían haberse desvanecido, y el ambiente se tornó denso, cargado de una tensión que nunca antes había experimentado. Era como si el tiempo se hubiera detenido,
y en ese instante, todo lo que había alrededor se desdibujó. Mientras enjuagaba su plato, sintió la presencia de Olegario detrás de ella. Se giró y lo vio entrar con un plato vacío en la mano, su mirada era intensa, casi como si pudiera leer sus pensamientos. «Déjame ponerlo aquí», dijo él, su voz suave y casi un susurro. Ebru sintió que la distancia entre ellos se había reducido a un suspiro, y el roce de sus manos sobre la encimera encendió una chispa en el aire. El sonido del agua corriendo se convirtió en un murmullo lejano, y el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Se miraron a los ojos, y en ese silencio compartido, el peso de los años de soledad y la falta de conexión se hizo palpable. Era un momento que desbordaba emoción, como si una puerta en su interior se hubiera abierto, liberando una calidez que había estado reprimida durante tanto tiempo. Ebru desvió la mirada, sintiendo que la intensidad del momento la sobrepasaba. Olegario también se retiró un poco, pero el instante que compartieron dejó una huella profunda en su corazón. No sabía cómo describir lo que había sucedido, pero sí era consciente de lo que sentía. Desde ese momento, nada sería igual. La cocina estaba en silencio y Ebru se apoyó en la encimera, respirando profundamente, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Ambos permanecieron en un silencio incómodo, como si hablar significara romper la magia del momento. Finalmente Olegario sonrió y rompió el hechizo. «Feliz cumpleaños, Ebru. Creo que ha sido una bonita manera de entrar en tu nuevo año, ¿no?» Su voz era cálida, y Ebru solo pudo asentir con la cabeza, sonriendo sin poder encontrar las palabras adecuadas. Mientras Olegario se dirigía a la puerta, se puso los zapatos sin volverse. «Cuídate», dijo y salió. En el momento en que la puerta se cerró tras él, Ebru sintió un vacío en su interior, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más frío. Esa noche le costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la escena en la cocina volvía a su mente, el sonido del agua, el silencio tenso, y la frase de Olegario resonando en su cabeza. Era como si hubiera abierto un archivo en su corazón que había estado cerrado durante años, un archivo que contenía sentimientos que había olvidado. La noche se alargó y Ebru se dio cuenta de que había algo más en su relación con Olegario, algo que había estado esperando ser reconocido. La conexión que habían compartido en la cocina era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Ebru se despertó la mañana siguiente con la mente aún enredada en los recuerdos de la noche anterior. Al abrir los ojos, la escena en la cocina volvió a su mente con una claridad inquietante. La sonrisa de Olegario, sus palabras, incluso el momento en que se dio la vuelta para salir, todo resonaba en su interior como un eco persistente. Por un lado se sentía culpable, pero por otro su corazón latía con una intensidad que la sorprendía. Al sentarse a desayunar, sus manos temblaban ligeramente. Mientras sorbía su té se preguntaba una y otra vez, ¿qué me está pasando? Fue en ese instante cuando comprendió que la soledad había creado un vacío en su vida que, de alguna manera, había cobrado vida la noche anterior. Sus emociones eran un torbellino, entrelazando la curiosidad y el deseo de ser vista. La mañana avanzaba y Ebru no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La conexión que había sentido con Olegario era algo que nunca había experimentado antes. Se preguntaba si había cometido un error al dejar que esos sentimientos afloraran, o si, por el contrario, había sido un acto valiente de autodescubrimiento. ¿Acaso me equivoqué al abrirme a él?, reflexionaba. ¿O fue una forma de recordar quién soy realmente? Mientras se preparaba para el día, Ebru se miró en el espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y por un momento sintió que la calidez de esa luz podía disipar sus dudas. Sin embargo, la inquietud seguía presente como una sombra que no podía ignorar. Decidió salir a dar un paseo por el parque cercano a su casa en Madrid, un lugar que siempre le había brindado paz. Mientras caminaba, observaba a la gente a su alrededor, parejas riendo, niños jugando, ancianos sentados en bancos disfrutando del sol. Todo parecía tan normal, pero dentro de ella,
la tormenta emocional continuaba. Se preguntaba si alguien más había sentido alguna vez una conexión tan intensa y confusa como la que había experimentado con Olegario. Al llegar a un banco se sentó y cerró los ojos, dejando que el sonido de las hojas susurrando con el viento la envolviera. En ese momento de calma, recordó las palabras de Olegario: «Feliz cumpleaños, Ebru. Creo que ha sido una bonita manera de entrar en tu nuevo año, ¿no?». Esa frase resonaba en su mente como un recordatorio de que quizás, solo quizás, había algo más entre ellos. La tarde pasó lentamente y Ebru se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo sus sentimientos. Era hora de enfrentar la realidad. Con determinación decidió que debía hablar con Olegario, aclarar lo que había sucedido y descubrir si esa conexión era mutua o si solo había sido un momento fugaz. Al regresar a casa, su corazón latía con fuerza. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiarlo todo. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un mensaje a Olegario, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hola, Olegario. Espero que estés bien. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió anoche. Creo que es importante». Con un suspiro profundo presionó enviar. Ahora solo quedaba esperar su respuesta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. La incertidumbre la envolvía, pero también había una chispa de emoción. Quizás, solo quizás, este sería el comienzo de algo nuevo y hermoso. Ebru caminaba por las calles de Madrid, sintiendo el bullicio de la ciudad a su alrededor. La gente se movía con prisa, algunos charlando animadamente, otros absortos en sus teléfonos. Sin embargo, ella se sentía desconectada de todo, como si estuviera en una burbuja. La conexión que había sentido con Olegario la había dejado en un estado de confusión, y no podía evitar preguntarse si él también estaba pensando en ella. Al llegar a un parque cercano, se sentó en un banco bajo la sombra de un gran plátano. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y el sonido de los niños jugando resonaba en sus oídos. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa suave acariciara su rostro. Recordó la risa de Olegario, su forma de mirar, y cómo, en un instante, todo había cambiado. «¿Qué estás pensando, Ebru?», se preguntó a sí misma. «¿Es posible que esto sea más que una simple amistad?». La pregunta la atormentaba. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando sus sentimientos. Tenía que hablar con él, aclarar lo que había sucedido y descubrir si esa conexión era real. Mientras se sentaba allí, observando a la gente pasar, su mente viajaba de nuevo a la noche anterior. La cena, el ambiente cálido del restaurante, las miradas cómplices que compartieron. Olegario había sido encantador, y su forma de hablar la había cautivado. «Feliz cumpleaños, Ebru», había dicho con una sonrisa que iluminó su mundo. Esa frase resonaba en su mente como un eco, recordándole que había algo especial en su relación. Decidida, se levantó del banco y se dirigió a casa. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba la acercaba más a la conversación que sabía que debía tener. Al llegar se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Las palabras parecían fluir de su mente, pero al mismo tiempo, se sentía paralizada por el miedo a lo que podría suceder. «Hola, Olegario. Espero que estés bien. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió anoche. Creo que es importante». Con un suspiro profundo presionó enviar. La incertidumbre la envolvía, pero había una chispa de emoción en su interior. Esperó sintiendo cómo el tiempo se alargaba, cada segundo una eternidad. Mientras tanto, Olegario estaba en su apartamento en el centro de la ciudad, revisando su teléfono. Había recibido el mensaje de Ebru y su corazón se aceleró. Había estado pensando en ella desde la cena, recordando su risa y la forma en que sus ojos brillaban. «¿Qué querrá decirme?», se preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Decidió responder rápidamente. «Hola, Ebru. Estoy bien, gracias.
Claro, hablemos. ¿Te parece bien si nos encontramos mañana por la tarde? Olegario sabía que necesitaban hablar, y la idea de verla de nuevo le llenaba de alegría. Al enviar el mensaje, sintió una oleada de emoción. Había algo en Ebru que lo atraía, una conexión que no podía ignorar. La idea de pasar más tiempo con ella lo hacía sonreír. Mañana será un gran día, pensó, mientras se preparaba para una noche de insomnio, pensando en lo que podría suceder. Ebru recibió la respuesta de Olegario y una sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana, murmuró para sí misma, sintiendo que el día que se avecinaba podría cambiarlo todo. La mezcla de nerviosismo y emoción la invadió, y se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que fuera que les esperaba. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. Ebru sabía que ese mensaje podría cambiarlo todo. Se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro, y comenzó a escribir a Olegario. Las palabras parecían danzar en su mente, pero encontrar la forma adecuada de expresar sus sentimientos resultaba complicado. Hola, Olegario. Espero que estés bien. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió anoche. Creo que es importante. Con un suspiro profundo presionó enviar. Ahora solo quedaba esperar su respuesta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza que le revolvía el estómago. La incertidumbre la envolvía como una niebla espesa, pero también había una chispa de emoción que iluminaba su interior. Quizás, solo quizás, este sería el comienzo de algo nuevo y hermoso. Ebru salió de su apartamento, el aire fresco de la mañana de Madrid la recibió con un abrazo. Caminaba por las calles, sintiendo el bullicio de la ciudad a su alrededor. La gente se movía con prisa, algunos charlando animadamente, otros absortos en sus teléfonos, inmersos en su propio mundo. Sin embargo, ella se sentía desconectada de todo, como si estuviera en una burbuja de cristal. La conexión que había sentido con Olegario la había dejado en un estado de confusión, y no podía evitar preguntarse si él también estaba pensando en ella. Al llegar a un parque cercano, se sentó en un banco bajo la sombra de un gran plátano. El aire estaba impregnado del aroma de las flores, y el sonido de los niños jugando resonaba en sus oídos, creando una melodía de risas y alegría. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa suave acariciara su rostro. Recordó la risa de Olegario, su forma de mirar, y cómo, en un instante, todo había cambiado. ¿Qué estás pensando, Ebru?, se preguntó a sí misma, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Es posible que esto sea más que una simple amistad? La pregunta la atormentaba, como un eco que no podía silenciar. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando sus sentimientos. Tenía que hablar con él, aclarar lo que había sucedido y descubrir si esa conexión era real. Mientras se sentaba allí, observando a la gente pasar, su mente viajaba de nuevo a la noche anterior. La cena, el ambiente cálido del restaurante, las miradas cómplices que compartieron. Olegario había sido encantador, y su forma de hablar la había cautivado. «Feliz cumpleaños, Ebru», había dicho con una sonrisa que iluminó su mundo. Esa frase resonaba en su mente como un eco, recordándole que había algo especial en su relación, algo que no podía dejar pasar. Decidida, se levantó del banco y se dirigió a casa. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba la acercaba más a la conversación que sabía que debía tener. Al llegar se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Las palabras parecían fluir de su mente, pero al mismo tiempo, se sentía paralizada por el miedo a lo que podría suceder. ¿Y si no le gusto? ¿Y si arruino nuestra amistad?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras tanto, Olegario estaba en su apartamento en el centro de la ciudad, revisando su teléfono. Había recibido el mensaje de Ebru y su corazón se aceleró. Había estado pensando en ella desde la cena, recordando su risa y la forma en que sus ojos brillaban. ¿Qué querrá decirme?, se preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo.
Espero que no sea nada malo, se dijo mordiendo su labio inferior. Decidió responder rápidamente. Hola, Ebru. Estoy bien, gracias. Claro, hablemos. ¿Te parece bien si nos encontramos mañana por la tarde? Olegario sabía que necesitaban hablar, y la idea de verla de nuevo le llenaba de alegría. No puedo esperar a escuchar lo que tiene que decir, pensó, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Ebru recibió la respuesta de Olegario y una sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana, murmuró para sí misma, sintiendo que el día que se avecinaba podría cambiarlo todo. La mezcla de nerviosismo y emoción la invadió, y se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que fuera que les esperaba. No puedo dejar que el miedo me detenga, se dijo sintiendo una renovada determinación. Suscríbete al canal